Podemos afirmar con absoluta rotundidad la incapacidad de gestión que ha mostrado este Gobierno de Aragón con el deporte aragonés. El día 27 de julio, el actual Consejo de Ministros nombró director general del Consejo Superior de Deportes al señor Soriano, y desde entonces la consejera, la señora Pérez, pues no ha tenido a bien nombrar a un nuevo director general de deportes. Ustedes son testigos cómo ya denunciamos cómo iban modificando una vez tras otra la normativa para el cobro de subvenciones de las federaciones deportivas aragonesas. Por eso esas federaciones aragonesas, con tantos cambios de normativa, o en esos cambios de normativa es lo que se escudaba el Gobierno de Aragón, estuvieron casi 2 años sin cobrar ninguna subvención. El único atleta aragonés que se encuentra en estos mismos momentos participando en los campeonatos de Europa de atletismo y que tiene serias opciones de conseguir una medalla en esos campeonatos europeos de atletismo, no recibe ninguna ayuda del Gobierno de Aragón desde el año 2015. Les recuerdo que este Gobierno de Aragón ha dispuesto de 1.200 millones de euros más que el Gobierno anterior. Pues como ustedes entenderán, aunque con esa cantidad le hubiera llegado una pequeña cuantía al deporte aragonés, no hubiera pasado nada. Este Gobierno de Aragón, tiene una forma de entender y de apoyar el deporte aragonés muy peculiar, como estamos aquí denunciando. La triste realidad es que el Gobierno de Aragón, el Gobierno del señor Lambán, lo está dejando en el olvido más absoluto.